Este es su programa Compartiendo tu Fe. Los dejamos a cargo de Isaac González. Un gusto estar con ustedes. Vamos a escuchar unos cantos. El primero es Hermoso su nombre es. Amén. ¿Cómo se llama la sección? El top 3. El top 3. Top 3 de música cristiana. Gloria a Dios. ¿Quién vive, Isaac? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a sus hijos. La victoria. La victoria. Y nos vamos con el primer canto que se llama Hermoso su nombre es. Hermoso su nombre es. Aleluya. Gózate, Isaac. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saludos a todos los que se conectan. Nos vamos con este primer canto. Aleluya. Saludos a todos los que están conectados viendo el programa. Hermoso su nombre es el canto que vamos a estar compartiendo en esta noche. En el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se clama, tu gloria proclama. Estamos en el top 3 de música cristiana con Isaac González. Inigualable, incomparable. Aleluya. No.
Se cortó. Aleluya. Hoy y por siempre reinarás. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay Jaime Carrizales te manda saludos, Isaac. Y Ramón Vázquez también te manda saludos. Sí, con todo, Isaac. Sí. Aleluya. Dios los bendiga. Vamos a seguir con el canto Soy Fuerte del hermano Martín. Aleluya. Con canto soy fuerte. Santo. Dios es bueno, Isaac. Amén. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Disconnected. Hay más gente, Isaac, que está conectada viendo el programa. Vamos muy bien, brother. Ahí no se desconecte, siga escuchando música cristiana con Isaac González, el top 3. Isaac, quisiera pedirte, brother, que si puedes hablar tantito, brother, para que la gente no se desespere mientras ponemos la canción. La estamos buscando nuevamente porque estamos teniendo un problemita en el audio. Sí. Si acaso no puedes, esa, la del Alfa y Omega. Al grupo Alfa y Omega. Sí. Ok. Vamos a buscarla, Isaac. Eso es bueno. Debido a que estamos teniendo un problema con el audio, pues estamos tardando en reproducir la música. Ahí está ya. Disconnected.
Aleluya. Santo. de mí. Ahora levanto mi rostro limpio de mancha. Ahora no permito que more en mi vida la injusticia. Y soy fuerte, a nada temo. Y soy fuerte, a nada temo. Porque Jesús, Él es mi protector. Porque Jesús me ha dado amor. Porque Jesús me dio justicia. Porque Jesús me ha dado vida. Agua que se ha secado, la sangre de Jesús la borró. Esto pasó, está olvidado. Ahora mi vida es clara cual mediodía. Las noches oscuras son para mí como el día. Y soy fuerte, a nada temo. Y soy fuerte, a nada temo. Porque Jesús es mi protector, porque Jesús me ha dado amor, porque Jesús me dio justicia, porque Jesús me ha dado vida. Porque Jesús, Él es mi protector, porque Jesús me ha dado amor, porque Jesús me dio justicia, porque Jesús me ha dado vida. Dios les bendiga. Vamos a escuchar el último canto, Cuando la trompeta suene, con Alfa y Omega. Aleluya. Anda, ya se pase listo. En aquel día final, y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista, ahí he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista,
tinieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista, ahí Él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo veré y responderé. Aleluya. Cuando allá se pase lista, Isaac, nuestro nombre tiene que estar ahí y felices vamos a responder en el nombre de Jesús. Presente, aleluya. Santo. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista, ahí Él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo veré y responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo veré y responderé. A mi nombre yo veré y responderé. Santo. A mi nombre yo veré y responderé. Aleluya. Gloria a Dios, y ahí quedó este bonito canto. Cuando allá se pase lista. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Bueno, mis queridos amigos que están conectados en este momento, el día de hoy Dios puso en mi corazón que compartiera un pequeño mensaje de la palabra de Dios, y por eso el día de hoy pocas veces me animo a predicar y dar un mensaje, pero el día de hoy sentí que es un buen día para compartir la palabra de Dios, porque generalmente siempre tenemos invitados y pues les damos el lugar a ellos para que ellos nos hablen de la palabra de Dios y nos enseñen, pero el día de hoy vamos a compartir nosotros la palabra de Dios. Le doy gracias a Isaac, que estuvo en la primera sección. Es la primera vez que Isaac lo dejamos aquí solo. Casi siempre estoy aquí con él, acompañándolo, ¿verdad? Y guiándolo un poquito, pero dije, es momento de que lo haga solo, para que vaya aprendiendo y se vaya desenvolviendo. Y ahí Isaac nos presentó esta pequeña sección que se llamó Top 3 de música cristiana, ¿verdad? Nos dio 3 recomendaciones de cantos para que ustedes los escuchen durante la semana. El primer canto que nos compartió se llamó Hermoso su nombre es, un canto de adoración muy bonito que se lo recomendamos. El segundo canto que nos recomendó es el canto Soy Fuerte de nuestro hermano Martín Martínez, que hace tiempo estuvo aquí con nosotros, con el hermano Edgar González, y que dieron un programazo. Y el tercer canto también es de unos invitados que tuvimos aquí, era de los carnales Vitela, Dani Vitela y Héctor Vitela. El canto fue Cuando allá se pase lista, o algunos lo conocen como 20 de gloria, ¿verdad? ¿Usted cómo lo conoce, hermano José, este canto? ¿Como 20 de gloria, como Cuando ya se pase lista? ¿Mande? Cuando allá se pase lista, brother. Cuando allá se pase lista. Muchos lo conocen así como 20 de gloria, y otros cuando ya se pase lista. Pues esperamos que cuando ya se pase lista, nosotros respondamos ese llamado, ¿verdad? Y estemos ahí presentes, apuntados en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a compartir en este momento un pequeño mensaje titulado Lo que la cueva te enseña. Y en esta noche les quiero compartir sobre la historia de David. Nos vamos a enfocar en la vida de David y una parte de su vida
en la que él vivió una persecución a raíz en su ministerio, ¿verdad? Para dar un poquito de contexto, el rey David, primero que nada, llega en una etapa donde el reino de Israel tenía como rey al rey Saúl. Él era el rey de Israel en ese tiempo, pero se fue desviando, fue desobedeciendo los mandatos que Dios le daba. Llegó un punto en el que Dios ya lo estaba desechando, lo iba a reemplazar por un rey que fuera conforme al corazón de él. Y Dios estaba preparando a David. Y de hecho fue ungido por el profeta Samuel. Él va y lo descubre, ¿verdad? En la familia de Isaías, ¿verdad? Él era un pequeño pastor de ovejas. Cuando él viene y unge a David, el papá de David le presenta a todos los hermanos al profeta Samuel. Y uno por uno va pasando y Samuel no elige ninguno, porque por un momento él quería elegirlos por su apariencia, pero Dios le decía, no, él no es, no lo elijas a él, porque yo no veo como los hombres lo ven. Los hombres ven la apariencia, pero yo veo el corazón. Y entonces cuando el profeta Samuel ya de una vez pregunta, ¿acaso tienes a otro hijo más que los que me acabas de presentar? Y le dice el papá, Isaí, dijo, tengo uno que es un pastor de ovejas y anda pastoreando las ovejas, y ya lo manda a llamar. Cuando lo presentan delante del profeta Samuel, él inmediatamente siente de parte de Dios que ese era el elegido y lo unge en aquel entonces. En ese entonces Samuel lo unge como el próximo rey de Israel. Pero la promesa no estaba cumplida ahí, solamente fue ungido para llegar algún día a ocupar ese lugar que actualmente lo ocupaba el rey Saúl. Y así comienza la historia de David. Él es ungido en ese entonces, y en ese momento se presenta una batalla entre el pueblo de Israel y el pueblo filisteo, los cuales el pueblo filisteo tenían un gran guerrero llamado Goliat. Un guerrero que era un gigante, era súper grande, súper fuerte y muy intimidador, que estuvo por 40 días intimidando al pueblo de Israel. Él salía y pedía que mandaran a un guerrero que lo representara para una batalla. Y la apuesta de él era, si yo lo venzo, ustedes nos sirven, pero si alguno de ustedes me vence a mí, nuestro pueblo los va a servir. Y ese era el reto, y estuvo por 40 días insistiendo y pidiendo pidiendo un guerrero que lo enfrentara. Y dentro de todo el pueblo de Israel ninguno quería enfrentarlo, hasta que el ungido de Jehová, el rey David, se anima a enfrentar a ese gigante, porque siente fervor cuando denigra el nombre de Jehová, y él lo enfrenta en esa batalla contra Goliat. Y dice la palabra de Dios que con unas piedras y una honda, él derriba a Goliat golpeándolo en la cabeza, y se cae ese gigante y acaba con él. Y ahí David se da a conocer ante el pueblo, y se da a conocer como un guerrero. Ya dejó de ser un pastorcito que estaba en el anonimato, y ahora ya lo conocían a él como un guerrero. Y Saúl, al ver la destreza de David, pues lo empieza a considerar a él como alguien importante. Le da una recompensa por haber vencido a Goliat, y lo constituye como jefe del ejército de él. David empieza a desempeñarse como un general del ejército de Israel, y empieza a ganar batallas, y empieza a ganar más fama entre el pueblo. Y ahora los quiero llevar hacia ese punto. ¿Por qué? Porque David fue tan famoso en el pueblo de Israel que llegó un momento en que la gente empezó a clamar más a David que a Saúl. O sea, era más popular que incluso el rey Saúl. Y eso empezó a traer problemas en el corazón de Saúl. ¿Por qué? Porque él sentía que lo estaban reemplazando, ¿verdad? Porque entre el pueblo la gente coreaba un cántico. El cántico que la gente coreaba era: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Cuando toda la gente clamaba por David y le daba esa porra, ¿verdad? Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000. El corazón de Saúl se empezó a
a molestarse y empezó a sentir celos en su corazón. Y desde aquel día, dice la palabra, Saúl no miró con buenos ojos a David. Se molestó tanto con él que en 2 ocasiones intentó hacerle daño al rey a David. Y dice la palabra de Dios que en 2 ocasiones Saúl le aventó una lanza porque quería atravesarlo con esa lanza en la pared. Pero las 2 veces que Saúl intentó hacerle daño a David, no lo logró. Porque David, con su destreza como buen guerrero, evadió esas lanzas y no le hizo daño. Pero desde ese momento ya David sintió en su corazón pues temor, porque estaba viendo que el rey Saúl estaba en contra de él y que quería acabar con él. Entonces empieza el rey David una huida para salvar su vida, porque el rey Saúl ya iba a ir detrás de él a acabarlo. Pero es aquí en la palabra de Dios donde los quiero llevar. Esta es la historia que viene detrás de lo que yo les voy a enseñar hoy. En este punto de la historia, David empieza a huir y se va fugitivo a buscar un refugio. Lo que comúnmente nosotros hacemos cuando tenemos un problema, una situación difícil en nuestra vida, vamos y buscamos un refugio, un lugar donde nos sintamos seguros, un lugar donde podamos nosotros descansar, un lugar donde podamos nosotros tomar fuerzas, ¿verdad? Buscamos un refugio. David buscó un refugio. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 19, que uno de los refugios que David buscó fue una ciudad. Él buscó refugio en la ciudad de una ciudad de filisteos, en la ciudad del rey Aquis de Gad, o sea, una ciudad del pueblo contrario, que eran los filisteos. Dijo David: si yo me escondo ahí, pues no me van a hacer nada porque son enemigos del pueblo de Israel. Pero el rey Aquis se dio cuenta que David estaba ahí escondido, y cuando él se da cuenta que el rey David estaba ahí, David, para evadirlo, se hace pasar por loco. Y dice la palabra de Dios que él fingió ser loco, y dice que él dejó, ¿verdad? Dice que cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su boca. Imagínense que el rey David, siendo un guerrero importante que derribó a Goliat, que era aclamado por el pueblo, llega a un punto en el que tiene que huir, tiene que hacerse pasar por loco para que nadie lo reconozca y nadie le diga a Saúl dónde él se encuentra, ¿no? Vemos en la situación en la que David se encontraba. Y yo me doy cuenta en esa situación que David no merecía eso. ¿Por qué? Porque David había peleado por el rey Saúl, había peleado por el pueblo de Israel, había peleado por el nombre del Señor, y él había puesto en alto el nombre del Señor. Mas sin embargo, por los celos de Saúl, David tenía que pasar por esta terrible persecución, y hasta tenía que hacerse fingir por loco. Dice la palabra de Dios que después de esta ciudad, el rey Aquis pues dijo: pues este cuate pues está loco. Digo, pues ¿para qué quiero otro loco en mi ciudad? Pues así déjenlo. Y entonces el rey David emprende su huida y llega a una cueva, la cueva de Adulam, que está registrada en la palabra en el capítulo 22. Dice la palabra en el capítulo 22, verso 1: yéndose luego David ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y ahí encontró David su lugar seguro. Una cueva que, según los historiadores, esa cueva tenía muchas salidas, muchos lugares donde David se podía esconder y donde él podía emprender una huida en caso de que lo encontraran. Por eso esa cueva de Adulam se volvió para David como un lugar seguro. Como tú y yo, como les decía hace un momento, cuando tienes un problema, siempre vas y buscas un lugar seguro, un lugar donde te sientes protegido o donde te sientes respaldado, ¿verdad? ¿Cuál es tu lugar seguro? Te pregunto en esta noche. ¿Son tus amigos? ¿Es tu trabajo? ¿Es la iglesia? ¿Es la oración? ¿Cuál es tu lugar seguro? ¿A dónde vas tú cuando tienes un problema? Cuando no ves la puerta, cuando te sientes oprimido, cuando te sientes perseguido. ¿A dónde vas tú a buscar un refugio? David llegó a la cueva de Adulam. Generalmente cuando hablamos de cueva, hablamos de un lugar que es peligroso, un lugar oscuro, un lugar donde no es muy apto para vivir.
Pero sin embargo, en ese lugar David encontró su lugar seguro, un lugar donde se sentía protegido y lejos del rey Saúl. La primera cosa que les quiero enseñar de este tema es lo que la cueva te enseña. La primera cosa que te enseña la cueva en esta noche es esto. En el lugar donde tú te escondas, en la situación que tú vives, tú te vas a dar cuenta quién es verdaderamente tu familia y quiénes son verdaderamente tus amigos, porque cuando tú pasas por una situación difícil, los que te van a buscar son los amigos y la familia que realmente te aprecia. Dice la palabra en 1 Samuel 22:1 que cuando David llegó a la cueva de Adulam, dice, llegó a la cueva de Adulam y después llegaron sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron y vinieron ahí con él, hermanos. Cuando tú estás pasando por un momento difícil, te vas a dar cuenta quién realmente es tu familia y quiénes son tus verdaderos amigos. Porque los que te van a visitar cuando estás en un hospital o cuando estás pasando por una necesidad grande, son los que te van a ir a buscar. Donde tú te encuentres, donde tú te refugies, donde tú estés, ellos van a ir hacia ti para brindarte ayuda. Aquí se acercó a David sus hermanos y sus padres vinieron a darle apoyo en ese lugar tan inhóspito para vivir, en una cueva, en la cueva de Adulam. La familia fue a apoyar a David en ese proceso que él estaba viviendo. No me dejarán mentir, pero cuando tú estás pasando por una enfermedad, no son los que antes te aplaudían los que te van y te visitan en esa cama de hospital. Generalmente cuando tú estás pasando una enfermedad, los que van y te visitan son los que realmente te aman. En el caso de David, yo pensaría que a lo mejor sus hermanos no lo visitarían porque sus hermanos como que no querían mucho a David. Incluso su papá no lo tomaba mucho en cuenta, porque cuando el profeta Samuel fue a ungir a David, no lo tomó en cuenta cuando vino el profeta. David andaba pastoreando ovejas, pero todos sus hermanos estaban ahí con el profeta y David estaba excluido. Entonces yo puedo pensar que para la familia de David él no era muy importante en ese momento, pero en esta situación de peligro en el que David estaba recibiendo persecución, aquí vemos que su familia sí quería a David y sí se interesaba por él, porque aún sus hermanos y sus padres fueron a pasar con él esa situación difícil que él vivió. Así que cuando tú estás pasando por una prueba difícil, vas a darte cuenta quién es verdaderamente tu familia. Eso es lo que te enseña la cueva, quiénes son tus verdaderos amigos y tu verdadera familia. Otro punto que te enseña la cueva de Adulam. La cueva de Adulam para David fue un lugar en el que él encontró dependencia de Dios. Ese es el segundo punto que te quiero enseñar. Cuando tú estás pasando un proceso difícil que te hace llorar, que te hace sufrir, que te hace doblar rodillas, que te hace buscar la presencia de Dios, ahí tú encuentras una dependencia del Señor, porque llega un momento en que nadie te puede ayudar, solamente Dios es el que te puede brindar auxilio y socorro. Por eso David decía en alguno de sus salmos: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando pasas tu proceso y tu situación difícil, vas a encontrar tu dependencia en Dios. Fíjense que David, estando en la cueva de Adulam, fue cuando él escribió uno de los salmos registrados en el libro de Salmos, y este es el Salmo 57. En este salmo fue algo que David se inspiró estando en la cueva de Adulam, y eso me quiere decir a mí, hermano o amigo que me estás viendo, que cuando tú pases tus peores procesos, vas a encontrar tu mayor inspiración, vas a encontrar tus mejores predicaciones, vas a encontrar tus mejores composiciones. Si eres alguien que ministra la alabanza, Dios te va a inspirar a escribir o a hacer lo mejor, porque los procesos difíciles te hacen buscar a Dios más, y Dios te habla más y te enseña más y te ministra más. Esto le pasó a David, por eso él, estando en la cueva de Adulam, escribió el Salmo 57. Les voy a leer nada más
unos cuantos versos de ese salmo para que vean qué es lo que dice este salmo. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. En la cueva de Adulam, teniendo todo en contra, teniendo todo en contra, siendo perseguido por todo el pueblo, porque el rey Saúl había mandado buscarlo por todos lados, David escribe estos salmos donde él expresa la confianza que tiene en Dios. Y por eso dice: ten misericordia, Señor, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Cuando pases esa situación difícil que tú estás viviendo, en las alas del Señor, en la sombra de sus alas, tú te vas a poder refugiar hasta que pasen tus quebrantos. Porque así es lo que estaba diciendo David en ese momento. Él decía: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. A pesar de que todo estaba en su contra, él seguía clamando al Dios Altísimo y él seguía declarando que era el Dios que lo favorecía. Aún teniendo todo en contra, él decía: ese es el Dios que me favorece. Por eso, hermanos, cuando estás pasando por esa prueba, vas a encontrar tu refugio en el Señor. Vas a encontrar que en Él las promesas que tú necesitas para sostenerte en medio de tu prueba. Y así fue como David escribió este Salmo 57, que los invito a que lo lean en su casa. Es un salmo muy bonito que expresa la situación que David estaba viviendo en ese momento. Por eso el lugar, lo que la cueva te enseña en este segundo punto que les acabo de mencionar, es que es un lugar de dependencia de Dios, un lugar de intimidad, un lugar donde tú vas a encontrar tu mejor momento de cercanía con Dios y con el Espíritu Santo. Esos momentos que te quedas solo, que te quedas tú viendo, pensando: ¿cómo le haré para solucionar mi problema, para pagar tal deuda, para sanar de esta enfermedad? Ese es el mejor lugar, aunque te sientas en una cueva. En ese lugar tú puedes tener una comunión con Dios y una dependencia de Él directa, donde vas a encontrar refugio y vas a encontrar fortaleza recordando las promesas que Dios ha hecho en tu vida. Y ahora, mis queridos amigos, el tercer punto que les quiero enseñar, lo que la cueva te enseña. Para David fue un lugar donde descubrió quién era su verdadera familia. Era el punto 1. Punto 2, fue el lugar donde él encontró una dependencia en Dios. Punto 3, es el lugar donde aprendió prácticamente a ser un líder. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 22 versículo 2. Fíjense, David llega a la cueva de Adulam, vienen sus papás y sus hermanos, pero en el versículo 2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Fíjense, Dios permite que David vaya a acabar en una cueva, pero no se quedó solo, le mandó a su familia. Pero no solamente a su familia, Dios le mandó a gente afligida, le mandó a gente endeudada y a gente que estaba con amargura en su espíritu. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué se puede hacer con gente endeudada, amargada y gente que está amargada, endeudada y que está afligida? ¿Qué se puede hacer con eso? Si tú prácticamente tienes un problemón bien grande, te está persiguiendo todo un rey, todo un reino, y aparte de eso, en lugar de que Dios te mande ayuda, te manda más gente que necesita ayuda. Imagínense la situación de David, ¿verdad? Qué difícil, ¿no? Esa situación de que aparte de que tú tienes tus problemas, tienes que recibir a gente que tiene sus propios problemas, y tienes que aprender a olvidarte de tus problemas para ayudar a esas personas que también tienen necesidad. Parece curioso, pero suele pasar. Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, muchas veces queremos que Dios nos mande ayuda,
que venga gente y nos dé una palabra. Dios dice esto, Dios me dio palabra y me dijo que te va a ayudar, te va a decir esto y vas a salir adelante y esta palabra es para ti. A veces quieres tú eso, recibir que alguien venga y te diga eso. Pero a veces, en lugar de Dios mandarte a esas personas que te den palabras de ánimo, te manda gente que tiene más necesidad que tú. Y tú tienes que aprender a decir, me niego a mí mismo para ayudarte a ti. Cuando pasa esa situación, es que es algo que Dios permite para que tú desarrolles tu liderazgo. Mientras tú estás pasando tu proceso y tu prueba, y tú sigues ayudando a los demás, sigues recibiendo a los afligidos, a los amargados, a los endeudados, a la gente que tiene necesidad de Dios, y no dejas de predicar la palabra a pesar de tus problemas y a pesar de tu situación, ahí estás forjándote tú como un siervo de Dios, te estás forjando tú como un verdadero líder. Si eres capaz de hacer y armar un ejército con 400 personas endeudadas, amargadas y afligidas, si eres capaz de levantar a esos 400 hombres con esas condiciones, estás preparado para liderar toda una nación, como le pasó a David. Para él poder ser rey de Israel, Dios permitió que primero fuera jefe de aquellos que estaban endeudados, afligidos y deprimidos. Si tú aprendes a hacer eso, como quien dice, si aprendes a hacer limonada con los limones que Dios te manda, entonces ya estás listo para lo demás. Así le pasó a David. Tuvo que trabajar con lo que había, con lo que Dios le mandó. Y fíjate que qué bonito es, ¿verdad? Que esas personas lo buscaron a él, sabiendo que David a lo mejor en ese tiempo estaba difamado. El rey tal vez levantó calumnias en contra de David, todos en contra de él, pero aún así esta gente vino y lo buscó a él. ¿Por qué no buscaron al rey? ¿Por qué esta gente no fue a buscar al rey Saúl? Si el rey tenía las riquezas, tenía la forma de ayudarles a salir de sus deudas, a resolverles sus problemas, ¿por qué en lugar de buscar a Saúl vinieron y buscaron a David? Algo muy sencillo, porque a veces lo que tú cargas no lo tiene otra persona, lo portas tú, y la gente se identifica contigo y por eso te busca a ti y no busca a otra persona, porque la gente ve en ti la unción que está en tu vida y por eso vienen a buscarte a ti, a recibir consejo, a recibir oración, a recibir ayuda, a recibir algo de parte de Dios que tú portas. Aunque tú tengas tu problema, aunque tú tengas tus necesidades, aún así Dios te manda gente porque tú tienes la unción del Señor. Dios ha depositado en ti algo especial que a lo mejor no está en otra persona, sino que está en ti. Así que si un día quieres llegar a ser líder, tienes que aprender a servirle a la gente a pesar de cómo tú te sientas. Si tú aprendes a hacer eso, te vas a convertir en el jefe, como en este caso David se convirtió en el jefe de estos 400 afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Aparte, amargados, se me olvidaba la palabra amargados. Imagínense, David estuvo con ellos por un par de meses en la cueva de Adulam. Estuvo ese tiempo trabajando con ellos, hablando con ellos, cantando, a lo mejor componiendo salmos, como les leí ahorita el Salmo 57. David estuvo trabajando con esos 400 hombres hasta que llegara el momento en que otra vez saliera de esa cueva. Pero fíjense lo que pasa, mis queridos amigos. La cueva de Adulam, aparte de enseñarte quién es tu familia y de enseñarte a depender de Dios y de enseñarte a ser líder en las situaciones más difíciles, la cueva de Adulam también te enseña a preparar tu corazón, ¿verdad? Para cuando Dios te promueva hacia otro nivel. ¿Por qué? Porque fácilmente David en la cueva de Adulam pudo haber estado enojado, pudo haber estado acumulando en su corazón resentimiento, deprimido, pudo haber estado deprimido o acumulando resentimiento contra Saúl, porque acuérdense que les dije que Saúl lo intentó matar 2 veces. Pero sin embargo David, estando en la cueva de Adulam, él estaba buscando más la presencia de Dios y su corazón todavía, el corazón de David no se había amargado, no se había acumulado resentimiento ni rencor contra Saúl. ¿Por qué les digo esto?
Porque la palabra de Dios dice que David tuvo la oportunidad, más adelante tuvo la oportunidad de acabar con Saúl. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 24 que David se topó a Saúl precisamente en una cueva. Y dice la palabra de Dios que en el verso 4, entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y levantó David, dice, y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y dice, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová, hermanos. Les pinto la escena. Aquí estoy yo y aquí está Isaac. Isaac y Saúl está en la cueva dormido. Y yo tengo la oportunidad ahí porque los soldados me dicen a mí: ahí está Saúl, Dios te lo está entregando en tu mano, acaba con él. Y David va, le corta un pedazo de la túnica nada más, y por solo cortarle un pedazo de la túnica, él siente en su corazón que está haciendo mal, y dice en su corazón: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, y que extienda mi mano contra él, porque él es un ungido de Jehová. Ahí vemos que el corazón de David no tenía rencor, no tenía enojo. El corazón de David tenía temor de Jehová, y no fue capaz de levantar su mano contra el rey que lo estaba persiguiendo y contra el rey que lo intentó matar en 2 ocasiones. David desarrolló en la cueva de Adulam un corazón limpio. Por eso no fue capaz de acabar con Saúl cuando tuvo la oportunidad. Y dice la palabra que tuvo 2 veces la oportunidad de acabarlo y no lo hizo. Porque David aprendió en ese momento a respetar la unción que había en otro siervo de Dios, porque no se atrevió a hacerle daño. Por último, lo que te enseña la cueva de Adulam es que la cueva de Adulam es un lugar de transición, no es un lugar de permanencia. Las situaciones que tú y yo vivimos en la vida no duran para siempre, son por un periodo de tiempo que Dios permite que tú las pases, pero no son para que te quedes ahí toda la vida. Igual cuando encuentras un lugar donde tú te refugias, ese lugar te va a servir por un tiempo, pero después tienes que salir de ese lugar y seguir avanzando en tu vida. El rey David llegó su momento en que tuvo que salir de la cueva de Adulam. En el capítulo 1 Samuel capítulo 22 verso 5, llegó con un profeta, y el profeta le dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Llegó el momento en que David tuvo que salir de la cueva de Adulam, su lugar seguro que por meses lo había mantenido a salvo del rey Saúl. Él tuvo que salir de ese lugar porque ya había desarrollado lo que tenía que desarrollar en ese lugar. Fortaleció sus lazos con su familia. Aprendió a ser líder de gente amargada, triste, deprimida. Aprendió también a depender de Dios en ese momento, y aprendió también a tener un buen corazón a pesar de la situación que él vivió. Entonces ya era el momento de que David saliera de ahí. Cuando David toma las palabras del profeta y sale de la cueva de Adulam, él empieza otro camino y empieza su caminar. Saúl empieza a ir detrás de él, pero él ya estuvo lejos de la cueva de Adulam. Pero, mis queridos amigos, llegará un momento en la vida en que las promesas de Dios que Él te hizo se van a cumplir. David estuvo un tiempo perseguido por Saúl, estuvo huyendo de un lugar para otro, pero llegó el momento del cumplimiento de la promesa de Dios sobre él, que él iba a ser el próximo rey de Israel. Y esto se cumplió, mis queridos amigos, en 2 de Samuel, capítulo 2, verso 3 y 4. En esta porción de la escritura nombran a David como rey de Judá.
Es el primer lugar donde David se convierte en rey. Dice estos versículos: llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey de la casa de Judá. Después de haber pasado varios años huyendo, llegó el momento en que lo reconocen como rey de Judá. Y fíjense lo que hizo David en ese momento. David no se quedó la gloria él solo. Dice la palabra que él trajo consigo a los hombres que habían estado con él y a sus familias. Hermanos, los verdaderos siervos de Dios nunca se olvidan de la gente que los ayuda, porque dicen que el agradecimiento es la memoria del corazón. David se acordó de esos 400 hombres que estuvieron con él en la cueva de Adulam. No los dejó fuera cuando Dios lo recompensó, cuando Dios lo promovió. No se olvidó de la gente que estuvo con él en esa cueva. Esos valientes guerreros que en su tiempo eran cobardes, pero se convirtieron en valientes. Esos guerreros también recibieron de la recompensa que recibió David. Y ellos fueron considerados a reinar ahí con David en el reino de Judá. Y recibieron su recompensa por haber estado todo ese tiempo con David. Cuando un siervo de Dios sabe agradecerle a la gente que ha estado con él en los momentos difíciles, ¿verdad? Imagínense si David supo acordarse de la gente que lo ayudó. ¿Cómo Dios no se va a olvidar de nosotros? De todas las veces en que nosotros hemos ayudado a otras personas. Dios va a hacer memoria de todo lo bueno que hemos hecho por los demás. Y en su momento también nos va a recompensar a nosotros. Y cuando Dios nos bendice a nosotros, nosotros tenemos la capacidad de bendecir a más personas, ¿verdad? Y eso es lo bueno que la cueva de Adulam te enseña. A ser una persona que sabe agradecer y sabe bendecir a la gente que te ayuda en los momentos difíciles. El rey David se convirtió en rey de Judá. Dice la palabra que pasaron aproximadamente desde que fue ungido con Samuel hasta que se convirtió en rey de Judá, casi pasaron como 15 años aproximadamente. Y dice la palabra en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 3, ahí ya nombran a David como rey de todo Israel. Dice la palabra: vinieron pues todos los ancianos de Israel en Hebrón. El rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahí se cumple totalmente la promesa. Dios lo hace rey en Judá y después lo hace rey de todo Israel. Todo Israel fue cuando ya David se convirtió en rey y sin tener que hacerle daño a Saúl. Saúl perdió la vida en batalla. David no tuvo nada que ver porque él respetó al ungido de Jehová y esperó su tiempo, el tiempo en que Dios lo levantó ya como el rey de toda una nación. Todo fue parte de un proceso en el que David le tocó estar en la cueva de Adulam, pero ese tiempo que permaneció ahí le ayudó a él a poder un día llegar a ser lo que Dios dijo que iba a ser, el rey de Israel. Y la gente que estuvo con él fue recompensada por David, porque David se acordó de ellos. Y ellos, dice la palabra, que se convirtieron en los valientes de David. Muchos de ellos se convirtieron en los valientes de David. Y la palabra los describe en 2 de Samuel capítulo 23. Dice la palabra: estos son los valientes de David que tuvo David: José Besabet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Y después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla. Y dice: este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada, hermanos. Fíjense, dentro de los 400 hombres que estuvieron en la cueva de Adulam estaban los valientes de David. Se forjaron en la cueva, pero se convirtieron en los valientes de David más adelante. Hombres que tenían la capacidad de uno solo vencer hasta 800 enemigos. Un solo guerrero.
uno de los que estaba endeudado, amargado de espíritu y que estaba desanimado. David lo ayudó a convertirse en un guerrero valiente. Y eso me enseña a mí que es bueno que tú estés cerca de los ungidos de Jehová. Es bueno que tú busques a los hombres de Dios y que ayudes a los hombres de Dios, como a tu pastor o a tu líder o a las personas que te están enseñando la palabra. Siempre es bueno que estés con ellos y que luches a lado con ellos las batallas que ellos luchan, porque Dios te bendice a ti, porque tú también te estás forjando y te estás convirtiendo en un guerrero, como estos valientes de David, que estuvieron con David en la cueva, pero terminaron siendo recompensados y convirtiéndose en los valientes de David, que eran la base del ejército del rey David. Y eso es todo lo que te enseña la cueva de Adulam. La cueva de Adulam te enseña quién es tu verdadera familia, te enseña a depender de Dios. La cueva de Adulam te enseña a convertirte en un verdadero líder. Y la cueva de Adulam te enseña que la cueva solamente es un lugar de transición, no de permanencia, que tú tienes que llegar a donde Dios te dijo que ibas a llegar, y las promesas de Dios en tu vida se tienen que cumplir. Y mientras tú vives el proceso, te vas convirtiendo en un hombre y una mujer valiente, capacitada para cosas grandes para el Señor. Este es el mensaje que yo te quería compartir de la cueva de Adulam, lo que la cueva te enseña. Ahora te pregunto a ti, mi querido amigo o amiga que me ves, ¿cuál es el proceso que estás pasando? ¿Cuál es la situación que te hace sentir como en una cueva? ¿Qué es lo que te hace sentir deprimido, desanimado? ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué es lo que estás viviendo en este momento? Quiero simplemente que tú reflexiones en lo que te enseñé y te des cuenta que la cueva de Adulam no es totalmente mala. Es un lugar que te va a preparar para un día poder llegar al lugar donde Dios te dijo que tú ibas a llegar. Así que este es el mensaje que yo te comparto en esta noche. Y quiero hacer una pequeña oración por ti, para todos los que nos están viendo, y orar a Dios para que Dios les dé la fortaleza para que ustedes resistan en la prueba que están viviendo, y una vez que salgan de la cueva de Adulam, ustedes vean las promesas de Dios cumplidas en su vida. Vamos a orar en esta noche. Amado Padre, Dios bueno, bendito Dios, Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por la palabra de Dios que me permites haber compartido en esta noche. Señor, espero que esta palabra, Señor, llegue al corazón de las personas que nos están viendo, Señor. Si hay alguna persona que en estos días ha pasado un proceso difícil y se ha sentido como atrapado en una cueva, en una situación complicada o difícil, Señor, quiero decirles, Señor, a esas personas que sepan que tú vas a mandar ayuda, que tú vas a mandar a personas que van a acompañarlos en su proceso. En ese momento que estén en la cueva de Adulam, Dios, tú le vas a mandar a gente que los ayude, o gente que van a acercarse a pedir a lo mejor un consejo, una oración de parte de ellos. Pero yo te pido, Padre, que tú, Señor, capacites a la persona que está viviendo ese proceso, que está pasando ese tiempo en la cueva de Adulam, que lo fortalezcas espiritualmente, Señor, y que les ayude, Señor, a que no dejen de predicar la palabra, que no dejen de ministrar a la gente que tú envíes, Señor, que ellos sigan cumpliendo la función que tú les has dado, Señor, y que ellos puedan recibir, Señor, de parte de ti la fortaleza que necesitan para vencer la prueba que están viviendo, Padre. Te pido, Señor, que les des el liderazgo que necesiten, Padre, para liderar a su familia, para liderar a la gente que está en necesidad y que se acerca a ellos, Padre. A pesar de que están pasando pruebas difíciles, mi Dios, tú dales la capacidad, Señor, a transmitirles, Señor, lo que tú las has puesto en sus vidas, que no dejen de orar por la gente, por los enfermos, por las gentes que tienen necesidad, que sigan predicando tu palabra, Padre, y que sigan, Señor, cumpliendo su función, mi Dios. También, Señor, te pido, Dios, que tú, Padre, que en el lugar y en el momento en que decidas, Señor, bendecirlos, prosperarlos y llevarlos a ese lugar de bendición, Señor, como fue David, cuando ya fue convertido rey de Judá y después rey de Israel, Señor, que cuando ellos lleguen, Señor Jesús,
a la promesa, a la bendición que tú les hablaste, Señor, que tú les ibas a dar, Padre. Que ellos no se olviden de la gente que los ayudaron cuando estuvieron en la cueva. Que no olviden a la gente que tú les enviaste a darles su apoyo, Padre. Que ellos también puedan tener un corazón, Señor, como el de David, un corazón perdonador. Que la prueba que están pasando no dañe el corazón de ellos, Señor, sino que prepare el corazón de ellos, Padre, para poder ser buenos, dignos, merecedores de las bendiciones que tú les vas a dar, Señor. Yo te pido, Señor, por todos ellos, mi Dios, ayúdalos en su prueba, ayúdalos en su proceso, ayúdalos, Señor, a salir de ese lugar, Señor, en victoria, Señor, y que el cumplimiento de todas tus promesas se hagan realidad en sus vidas, Señor. Que ellos puedan superar la deuda, que puedan superar la enfermedad, que puedan superar, Señor, la calumnia, que puedan superar, Señor, las diferentes situaciones que están viviendo, los conflictos familiares, las situaciones por las que están pasando, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que les ayude, Señor, a perseverar mientras están en la cueva de Adulam, pero una vez que salgan de ahí, Padre, que reciban la recompensa, que reciban la bendición, que reciban la restauración, que reciban la sanidad, que reciban la victoria en el nombre de Jesús, y tú los lleves de victoria en victoria y de gloria en gloria en Cristo Jesús, Señor. Te lo pido en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido esto, Señor. Glorifícate en esta noche en sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y con esto, mis queridos amigos, he llegado al final de nuestro programa Compartiendo tu Fe. No sé si me extendí un poquito en el mensaje, pero es lo que Dios me dio el día de hoy y tenía que compartírselos. Espero que haya sido de bendición para ustedes y que próximamente nos vean en otra emisión más de La Palabra Suena. No sé, mi hermano, ¿tienes algunos comentarios, hermano? Hay saludos, brother, de parte de Mari Joel Peña. Dice saludos y bendiciones, hermanos. Amén, hermano Joel Peña, Dios lo bendiga, hermano. Dios bendiga su vida, también a Yasmín Gómez, Dios te bendiga, mi Yas, Dios te bendiga bastante. Aglaé Gómez, también Dios te bendiga, mi Aglaé. Bendiciones, Dios sea contigo. Y a Macri Huerta, compañera de Mitsuba, Dios te bendiga, hermana Macri. Dios sea con usted y con su familia, y gracias por sintonizarnos. Y esperamos ahí que nos ayuden a compartir para que la transmisión llegue a más personas. Gracias por haber estado con nosotros y los esperamos la próxima semana, si Dios permite, con nuevos programas, nuevos invitados y más bendición de parte de ellos. Así que por el momento me despido. Yo soy José Bernardo y me despido, no sin antes recordarles que si tu vida está llena de problemas, Jesús está lleno de soluciones. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Sí. ¡Qué bendición! certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una palabra con solo 2 letras, muy pequeña pero llena de poder. Sin fe no se puede agradar a Dios, tienes que tenerla en el corazón.
también el justo vivirá por ella. La fe da confianza, da la dirección, da la dirección. Fe tuvo Moisés cuando abrió el mar rojo, tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo. Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe en Dios hace todo. Necesitamos fe para decirle al problema: te marchas de aquí para siempre. Para decirle al cáncer: hoy te secas, no me pertenece. Fe que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo